¿no? Y hoy vamos a hablar sobre la columna vertebral y las vértebras, sobre todo vértebras, ¿tá? Que esto es un tema bien importante. Vamos a share screen, ahí va. Si una vez se me quejan de que digo malas palabras en inglés. I speak like I can, you know, I'm not Sofía Vergara, I do what I can. Entonces, definimos a la columna vertebral como un tallo osteoligamentario que está formado por la superposición de 33 a 34 vértebras, cuyos impedimentos son su solidez y su limitada movilidad. Bueno, es sólida, igual es algo bueno porque dentro de ella se contiene la médula espinal, constituye la cavidad raquídea, la cual contiene la médula espinal, que entonces es parte de lo que es digamos, compacto me sale, el capuchón óseo, perdón, el matecito, el capuchón óseo del sistema nervioso central. ¿Ah? Es una arquitectura en eslabones articulados, y cada uno de estos eslabones son las vértebras. ¿Ah? Entonces, hay unas partes de las vértebras que son comunes a todas, y por eso las definimos como vértebras tipo. ¿Tá? Son partes de la vértebra que van a estar en todas las vértebras. Y después cada una va a tener sus distintas particularidades. Ah, no lo mencioné, pero bueno, acá tenemos que de las vértebras son 7 cervicales, 12 son torácicas, tenemos un total de 5 vértebras lumbares y 5 vértebras que son sacras, ¿tá? O son lumbosacras. Y ahora vamos a ver, ¿tá? No, 5 lumbares, 5 sacras, y después tenemos las sacrocoxigias, eso quise decir. Perdón, me confundí. ¿Ah? Y bueno, y si bien cada una tiene sus particularidades, también hay, según donde se localicen, hay partes que son comunes hacia todas. Esta es una vista superior de una vértebra, y esta sería la cara anterior, y esta es la cara posterior. ¿Ah? Acá tenemos el cuerpo de la vértebra, el cual es bastante ancho en relación a ocupa en general la mayor parte de, digamos, de lo que es la vértebra, y luego tenemos que vienen las apófisis. Todas estas sobresaliencias, todo lo que sobresale de un hueso, donde se articula con otro hueso o donde se inserta un músculo, se le llama apófisis. Entonces vamos a tener varias apófisis, ¿tá? Bien por detrás de lo que es el cuerpo de la vértebra, tenemos el agujero vertebral, ¿tá? Luego tenemos las apófisis transversas, ¿tá? Acá van a formarse los agujeros de conjunción, después vamos a ver para qué sirven. Acá tenemos, que no se ven en esta vista, ahora las vamos a ver, poquito ahí capaz, las apófisis articulares, pero igual ahí no se ven muy bien. En la vista lateral vas a ver que se ven mucho mejor. ¿Ah? Pero estarían acá, las apófisis articulares. Acá tenemos las apófisis, esta es la apófisis espinosa, ¿tá? Esta sería una apófisis espinosa o paraespinosa, si se quiere, ¿tá? Y, y después vamos a la imagen lateral, ahora sí, ¿tá? Es la apófisis vertebral, ¿tá? Que acá tiene, ¿viste? Tiene un platillo, que acá es donde articula con la costilla, y acá es la apófisis articular, como te decía hoy, que es la que hace que articule con la vértebra que está por encima, y entre ellas se forma el agujero de conjunción, que es por donde salen los nervios espinales, que ya son la unión de la rama sensitiva y la rama motora del nervio. ¿Ah? Después tenemos el cuerpo, y esto que no se ve muy bien acá, pero que es lo que separa a el cuerpo de, las, de la parte posterior donde están las apófisis, es el pedículo cerebral. Además, capaz que acá se ve mejor, acá por dentro estas estructuras se llaman láminas, ¿tá? Que toman relevancia, estos pedúnculos por dentro, las llamamos láminas, que toman relevancia porque a ese nivel van a estar lo que son el ligamento amarillo, que ahora vamos a ver un poquito de qué va. ¿Ah? Entonces tenemos, por ejemplo, las vértebras cervicales tienen distintas características. Por ejemplo, la superficie de los cuerpos vertebrales son rectangulares,
como vemos acá, son pequeños, tienen apófisis que se llaman unquiformes sobre las superficies superiores, tienen un orificio vertebral grande, y esto se debe al ensanchamiento a ese nivel de la médula espinal. Las superficies articulares son oblicuas y están hacia atrás, como orientadas hacia atrás. Las apófisis transversas tienen un tubérculo anterior y otro posterior. Y hay lo más importante de todo esto es el orificio transversario, porque por acá va a pasar la arteria vertebral, que luego va a formar el tronco basilar, que es parte del polígono de Willis, ¿te acordás? Las apófisis espinosas son cortas, horizontales, y están bifurcadas, es que tienen dos puntitas, y su característica fundamental es este orificio transverso. Es como te das cuenta de que son ellas. Hay igual dos vértebras que son muy particulares, que son cervicales, que son el atlas, que se corresponde a la primera vértebra, y el axis. Esas son muy importantes porque nos dan básicamente los movimientos del no y del sí, por decirlo de alguna forma. Acá tenemos el atlas, el cual tiene una faceta articular superior, una faceta articular posterior, tiene un arco anterior, tiene cara de marciano, con mucha imaginación. Si ves esto como los ojitos y esta es la cabeza, tiene como una carita de marciano. Las apófisis transversales son estas, donde está el agujero por donde va a pasar, o el foramen, agujero y foramen es lo mismo, donde va a pasar la arteria vertebral. Estas protrusiones de acá son las masas laterales. Este es el arco posterior, no tiene cuerpo vertebral, no tiene cuerpo, eso es súper importante. Y acá tiene lo que se llama fobia para la apófisis odontoides, fobia dentis, que es una estructura con la cual va a articular con la apófisis odontoides del axis, que es la segunda vértebra, la cual también tiene una forma muy particular que difiere de esta vértebra cervical tipo. La primera y segunda vértebra cervicales tienen esas particularidades. Este es el atlas, ya vimos sus partes, y acá vemos el axis. El axis, acá donde está marcado, tiene la apófisis odontoides. Y se llama odontoides porque tiene forma de dientes. Y articula acá, donde ya dije que es a nivel del arco superior, de la cara interna, en la fobia dentis. Eso es una articulación del tipo trocoide que nos permite el movimiento del no. Ahora vamos a ver una diapositiva para que se entienda mejor. Acá tenemos las superficies articulares superiores. Acá vamos a tener las apófisis articulares inferiores. Acá vamos a, ni se ven, pero tienen detrás de este pedículo, digamos, entre lo que es la apófisis articular superior y este pedículo, está el agujero de conjunción, no, el agujero de conjunción, no, el agujero o el foramen por donde va a pasar, en la apófisis transversa, donde va a pasar la arteria vertebral. Y luego acá tenemos la lámina, donde va a estar la apófisis espinosa. Esta es la cara posterior y esta es la cara anterior, donde va a estar la apófisis espinosa, que se bifurca como en todas las vértebras cervicales. Y luego tenemos un foramen vertebral que es muy grande como característica de todo lo que son las vértebras cervicales. Luego vienen las vértebras torácicas, que son 12, donde tenemos que tienen, acá esta es la cara anterior, esta es la cara posterior, y vemos que tienen un cuerpo que es rectangular, pequeño, son vértebras pequeñas, tienen apófisis unciformes sobre las superficies superiores, que están acá, no se ven muy bien. Tienen que el orificio vertebral es grande, es bastante grande, es triangular. Vemos que el vértice del triángulo está hacia la apófisis espinosa, es como que sigue a la apófisis espinosa. Las superficies articulares, bueno, sí, triangular, y en realidad esto porque es de las primeras torácicas, pero que después cuando vas más hacia abajo, llegando al lumbar, son más redondeadas. Así que capaz quédate con el concepto, justo acá la vi, triangular, pero en realidad conceptualmente se dice que son redondeados los forámenes, los orificios vertebrales de las torácicas. Tenemos que las superficies articulares están en posición frontal hacia atrás, están hacia acá.
¿ah? Tienen que, estas apófisis transversas tienen forma de masa, tienen fositas costales hacia adelante donde se van a insertar las costillas, ¿ah? Y transversas, ¿ah? Y tienen que las apófisis espinosas son oblicuas, o sea, están inclinadas hacia abajo, básicamente, ¿tá? Son oblicuas en dirección caudal, ¿tá? Y en cuestión que con lo que es rudimentos para las costillas no tienen ninguno porque las costillas están completamente desarrolladas acá. Ah, lo característico de esto son las fositas costales de este tipo de vértebras, las fositas costales superiores e inferiores, ¿tá? Que son lo que van a permitir también la articulación con las costillas. Luego vienen las vértebras lumbares, acá tenemos el cuerpo, ¿tá? Clásicamente los franceses las llaman como, o dicen, refieren que tienen formas de habichuelas grandes. La verdad, lo dicen los franceses, no lo digo yo. Tenemos que el orificio cervical es pequeño y triangular, que tiene una parte lateral, que las superficies articulares tienen una parte lateral que está en posición sagital, o sea, si cortáramos así, en posición sagital, y una parte medial que está en posición frontal. Tenemos que las apófisis transversas también son conocidas como, son apófisis mamilares y accesorias. Y las apófisis espinosas, que son lo característico de ellas, son horizontales lateralmente, son aplanadas y son bastante grandes. Y los rudimentos de las costillas son las apófisis costiformes. ¿Tá? Y luego tenemos por último que lo característico de estas vértebras son las apófisis mamilares y accesorias. ¿Tá? Y luego viene el sacro, que lo que es o el sacro, lo que es sacrococcigio, que vemos que es la fusión de todas estas vértebras se fusionan, son 5 vértebras sacras, las cuales se fusionan, tienen un conducto sacro con una sección ovalada, ¿ah? Tiene una cresta sacra intermedia por la cara posterior, ¿tá? Tiene una cresta sacra lateral, una media, y tiene partes laterales y tal. Y ahora vamos a ver las partes de la misma. Por ejemplo, acá estaría la cresta sacra 1, la sacra 2, ¿tá? Acá estaría el cuerpo de S1, de S1, de S2, de S3, S4 y S5. Y luego vendrían las coxales, ¿tá? Que son 4. Acá tenemos la base del sacro, sería esto. Esta es el ala del sacro, la cual se va a articular con lo que es el hueso ilíaco. Acá tenemos el promontorio. Acá, no me salía, no se me movía el mouse. Acá tenemos el promontorio, en realidad estoy con el pad, no con el mouse, y tengo los dedos llenos de callo de ambucear, por eso no. Estas son las líneas transversas que corresponden a la fusión de lo que serían los cuerpos vertebrales, o los vestigios de los cuerpos vertebrales, y acá no se llega a ver, bueno, sí, se llega a ver, sí, a ver, 1, 2, 3, no, 4, no, no se llega a ver, tendría que venir acá, que sería, o acá, el ápex del sacro, ¿tá? Porque es como un triángulo. Las líneas transversas, es el foramen. Y creo que acá, de la vista anterior, no tenemos mucha cosa más para resaltar, la verdad, y si hay, no me doy cuenta, perdónenme, pero está. Este, bueno, acá tenemos la toracicidad sacra, ¿tá? Acá tenemos las superficies, sí, las superficies articulares superiores. ¿Ah? Acá estaría el canal sacro, donde luego también tenemos la línea sacra media, que es la fusión de las crestas, de las apófisis espinosas del sacro. Luego tenemos los cuernos sacros, que son acá las terminaciones de la fusión de las apófisis transversas. La fusión de las apófisis transversas nos va a determinar la cresta sacra medial, ¿tá? Intermedia, mejor dicho, ¿tá? Y luego tenemos la cresta sacra lateral. Acá tenemos lo que son
los foramen sacros posteriores, o la vista posterior de los foramen sacros, o agujeros sacros. Foramen y agujero es lo mismo, solo que agujero, foramen es más lindo de decir. Acá tenemos la superficie auricular, ¿ah? Acá tenemos la tuberosidad sacral de vuelta, sacra, la cresta sacra lateral, y no sé si me falta algo. Creo que no me falta nada. Bueno, esto es el hiato sacro. Hiato es como agujero también, pero es otro tipo de agujero, no sé cómo explicarlo. Es como un agujero de una canaleta, mientras que foramen es un agujero como si fuera un agujero en la ropa. No sé si se me explico. Foramen, hiato es como de un túnel y foramen es agujero en una superficie plana. ¿Se entiende la diferencia? Ah, ok. Y acá vemos, acá sí se ven las vértebras coccygeas fusionadas, donde vemos la primera, segunda, tercera y cuarta, ¿ah? Vértebras coxales. Acá tenemos una vista sagital del sacro, donde vemos el conducto sacro, vemos las trabéculas del hueso esponjoso, ¿ah? Y a este nivel, un poco antes del sacro, es que se va a terminar, la médula espinal termina como a esta altura, un poquito más antes. Y luego se dividen, como vimos, a la cola de caballo, que por ahí van a salir las raíces sacras, ¿tá? Van a formar los plexos estos. Y luego tenemos medios de unión, que son los ligamentos, ¿ah? Los ligamentos son súper importantes porque son los que le dan la estabilidad a la columna vertebral. Son los ligamentos y después tenemos ¿cómo es? ¡Ah! Los discos intervertebrales. Para que esto lo voy a ir anotando porque si no me los voy a ir olvidando. Y, y no está bueno. ¿Ah? Son 1, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 6. Está. Los amarillos, esos ya te dije que tienen que ver con lo que son las apófisis, no, con las láminas, interespinosos, supraespinoso, intratransversario, está. Bien. Entonces, acá tenemos el ligamento anterior, ¿tá? Nos vamos a dar cuenta porque recubre, es un ligamento o ligamento común anterior, si se quiere también, porque recubre todos los cuerpos vertebrales, ¿tá? Entonces, esto es como que le da estabilidad a la columna vertebral, ¿tá? Y acá vemos las apófisis transversas con sus correspondientes ligamentos que acá vamos a ver. Está bien. Acá también vemos a otros ligamentos, ¿está? Pero acá vemos cómo es un ligamento continuo y que va, como dice ahí, de la apófisis basilar hasta S2, ¿está? Luego vemos acá, cortamos, ¿ah? Y vemos el ligamento longitudinal posterior, ¿ah? Donde acá se ve incluso el conducto raquídeo. Vemos las apófisis articulares acá. Bueno, va a posterior tenemos que remover, tenemos que sacar las apófisis, ¿tá? Recubre el cuerpo, pero en la cara posterior del cuerpo, ¿ah? Luego, si vemos una vista sagital, pero sin cortar nada, vamos a ver los ligamentos interapofisales, ¿ah? Que van a estar, como dice, entre las apófisis transversas, no las espinosas, ¿tá? Van a estar entre las apófisis transversas. ¿Por qué nos damos cuenta que son apófisis transversas? Porque tienen los platillos articulares. Luego, acá vemos el ligamento posterior nuevamente, una vista macroscópica. Y me faltaron los ligamentos amarillos, no están. Para. Porque si no yo le pifié. ¡Ay, qué estúpido! No, mira, acá esto tiene que ser el ligamento amarillo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque. Pero qué raro que está. Estos son los ligamentos amarillos. ¿Por qué? Porque están. ¿No me falta una diapo? Creo que me falta una diapositiva. Bueno, pero
para que a vos te quede el concepto, a nivel de lo que es la cara interna de las vértebras del cuerpo vertebral, ¿ah? Donde estarían básicamente no sé cómo decirlo, las láminas, ¿sí? Las láminas estaría el ligamento amarillo, ¿ah? El cual es muy importante para la estabilidad de la columna vertebral. ¿Ah? Creo que me comí una diapo. Mala mía. Mala mía. Y luego tenemos las articulaciones que en la columna vertebral son la atlantoaxedea, que ya la vimos, ¿ah? Que ahora vamos a ir un poquito más a detalle, pero es la que se da entre el atlas y el axis. Después tenemos las articulaciones mediales, que son del tipo diartrosis, trocoides, las laterales, que son diartrosis, artrodias, las uncovertebrales, que son diartrosis, artrodias, las intervertebrales, que son anfiartrosis, el grado de movimiento está limitado, y las interaposisarias, que son diartrosis, artrodias. Como te decía, acá tenemos la apófisis dentaria o la apófisis odontoide del axis, que es C2, corresponde con la segunda vértebra cervical, y acá el atlas, que se corresponde con la primera vértebra cervical. El cuerpo del atlas se dice que lo compone la apófisis odontoides del axis, pues no tiene un cuerpo propio, y acá vemos cómo se articulan y forman una articulación y es estabilizada por el ligamento transverso que pasa por delante de la apófisis odontoides. Acá vemos las dos superficies o los dos platillos articulares de lo que es el axis, el cual va a generar una articulación bicondilia, si se quiere, con lo que es el cráneo, ¿tá? Con la base del cráneo. Entonces, la articulación entre el odontoides y el atlas entre el axis y el atlas nos va a permitir decir que no, y entre el axis y el cráneo nos va a permitir decir que sí. Como para que lo recuerdes, ese es el concepto. Y acá vemos cómo entre dos vértebras random tenemos que se unen a través de los discos intervertebrales. Entre otros tipos de articulaciones que vamos a ir viendo. Entonces tenemos que la columna torácica tiene articulaciones intervertebrales que son del tipo anfiartrosis, que tienen una motilidad limitada, costovertebrales, que la vemos acá, y acá, que pueden ser, en realidad la costovertebral es esta y esta es la costotransversaria, que es una diartrosis artrodia. La costotransversaria, que son apófisis transversas, también es una diartrosis artrodia, y las interapofisarias, que sea acá, que es una diartrosis artrodia. Son todas diartrosis artrodias, menos las intervertebrales, que son anfiartrosis. Eso es una buena forma de acordarse. Entonces, como vimos, las intervertebrales son anfiartrosis, y se dan a través de los discos intervertebrales, que tienen 3 partes, un núcleo pulposo, todo eso es... ¿Me escuchás bien? Porque me da como que se cortó. Y un poquito se cortó. A ver, para. Capaz que se cambió la fuente de red, pero ¿se escuchó bien? Lo que dijiste recién no. Está. Que las articulaciones, en la columna lumbar tenemos que las articulaciones intervertebrales son del tipo anfiartrosis, como en el resto de la columna vertebral, y que están entre medio de la estructura que las une, son los discos intervertebrales. Acá vimos el ligamento anterior, el ligamento posterior, ya para ir repasando. Acá tenemos el ligamento supraespinoso, que acá yo te dije que este era el ligamento posterior, y no, este es el supraespinoso. Mala mía, este es el posterior, y me falta la diapo, que vendrían acá, donde están ay, me sale crestas, pero no es crestas, las láminas, va el ligamento amarillo. Me morfé una diapo, pero está, para que te quede ese concepto de que el ligamento amarillo va ahí. Nada, y tenemos que las interapofisarias, serían estas, son del tipo diartrosis trocoides, que es diferente a estas que son diartrosis artrodias. Esto es una particularidad de la columna lumbar. Y luego viene lo que es la articulación lumbosacra, que se da entre L5 a la quinta vértebra lumbar,
y la primera vértebra sacra, que forman un ángulo que es muy particular, que es el ángulo del promontorio, y luego tenemos la articulación sacrocoxigia, que es una anfiartrosis, o sea, no tiene movimiento. Bueno, sí, tiene un movimiento limitado, si no sería una sinartrosis. Es una anfiartrosis. ¿Ah? Vamos entonces con lo que es arquitectura vertebral. Acá lo que se representan son las líneas de fuerza que en función, al tener mucho tejido esponjoso, tienen muchas trabéculas, y estas trabéculas tienen una dirección. Esta dirección determina líneas de fuerza. Entonces, al ver acá, la mayor cantidad de líneas de fuerza están a nivel de lo que es el pedículo, ¿no? Por lo que esto nos habla que donde está la C, donde está acá resaltado o remarcado en rojo, va a ser la parte de mayor resistencia, que es la que tiene sentido porque es por donde pasa o la que recubre a la médula espinal. Mientras que el cuerpo vertebral, si bien es más grande y demás, es una zona que es mucho más débil, ¿tá? Tiene menos, o sea, las trabéculas determinan menos líneas de fuerza. Es más, son más laxas, están más separadas y demás. Determinan un triángulo con la base hacia anterior, porque esto es cara anterior, esto es cara posterior, superior e inferior, o sea, cefálico y caudal. Acá tenemos una vista superior, acá vendría la apófisis espinosa, que tal no nos cambia mucho, y acá vemos cómo se superponen todas las líneas de fuerza, sobre todo a nivel del ligamento. Entonces, el mayor punto de fuerza, rigidez, donde va a estar más compactado, donde va a tener más fuerza la vértebra, va a ser a nivel de los pedículos, o de sí, no, de los pedículos. Las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral es una lordosis cervical, una cifosis torácica, una lordosis sacra y una cifosis a nivel... no, la lordosis lumbar y una cifosis sacrocoxigia, ¿está? Ellas están así para mantener, tienen que quedar un eje igual, una línea recta, ¿tá? Que encuentre este punto con este punto, en condiciones normales, ¿tá? En condiciones de salud, porque cuando a veces te podemos tener, o lo más frecuente, cuando se forman las jivas, o comúnmente, coloquialmente llamadas cojorobas, eso se corresponde a una hipercifosis, o cuando a veces, y que esa hipercifosis genera una hiperlordosis compensatoria. Y esa es una de las principales causas de las lumbalgias, por ejemplo, que queda muy hacia adentro la columna lumbar. También tenemos, aparte de esas desviaciones, en lo que es el plano longitudinal, tendríamos, si viéramos una cara, viéramos un corte o una vista coronal posterior, podríamos ver desviaciones hacia los costados que se corresponden con lo que son las escoliosis. Entonces, si tenemos en una vista frontal, bueno, ¿para qué lo digo si ya está escrito acá? Para que veas que sé de lo que estoy hablando. En la vista frontal vemos que sería rectilínea, pero si vemos desviaciones hacia uno de los lados, hablamos de una escoliosis. Desde la vista sagital, como ya dijimos, tenemos una lordosis cervical, una cifosis torácica, una lordosis lumbar y una cifosis sacrocoxigia. Al pedo, yo me ante tratando de usar mi cerebro para acordarme si ya estaba escrito. Entonces acá tenemos la vista frontal, donde vemos que claramente esta es una vista anterior, donde vemos los cuerpos vertebrales, vemos que es rectilíneo, como dijimos, y acá vemos una vista posterior, desde lo que es una vista frontal. El plano de frontal, la vista es acá anterior y acá la vista es posterior del plano frontal, para que no se confunda. Nos damos cuenta porque vemos las apófisis espinosas acá, y acá lo que vemos son los cuerpos vertebrales. Y acá vemos la vista sagital, que por acá va a estar, estos son los agujeros de conjunción por donde sale el nervio raquídeo, que es la unión de las ramas sensitiva y nerviosa y motora que salen de la ala anterior y posterior de la médula espinal, y nada, eso. Acá vemos, bueno, lo que te decía de la línea que se tiene que trazar para ver que las curvaturas sean normales y que no haya una hiperlordosis o una hipercifosis, y cómo también tenemos que trazar un eje desde lo que es la vista anterior para determinar que no haya una escoliosis. No.
Al pedo digo las cosas y después las voy a mostrar. No, mentira, no. Para eso se supone que estoy para explicar las diapositivas, no para leerlas. Y las curvaturas filogenéticamente, está la lordosis lumbar, y la ontogenia, la lordosis cervical y lumbar, estos fueron como procesos evolutivos que se fueron dando para pasar de lo que es la tetrapedestación a la bipedestación. Esta lordosis cervical, que vemos acá que se forma, lordosis hacia abajo, fue lo que permitió, o sea, igual ya la teníamos, porque si bien caminábamos con nuestros 4 miembros hacia abajo, estaban los 4 especializados en lo que era la marcha, esta ya estaba la lordosis cervical, pero luego se formó la cifosis, y sobre todo torácica, y sobre todo la lordosis sacra, bueno, lumbar, perdón, sigo con la sacra, la lordosis lumbar fue la que permitió la bipedestación, entonces esto hizo que los miembros inferiores se especializaran en la marcha y los miembros superiores se especializaran en la prensión. También, como consecuencia de la bipedestación, pero eso es más para patología quirúrgica, tenemos que surgen las hernias, debido al cambio de la distribución de las fuerzas de lo que son las vísceras. Sobre todo las hernias inguinales son consecuencia del pasaje de la tetrapedestación a la bipedestación. Acá soy yo pillándome de que tengo un tatuaje con todo el raquis, que me lo querían hacer tipo de frente, nada que ver. Y bueno, y ahí queda, no sé por qué nunca me queda la última diapo, que es dando las gracias, se ve que no quieren que agradezca, pero bueno, vamos a dejar la grabación por acá, espero que se hayan entendido, y bueno, cualquier consulta, duda o lo que sea, me la comentan.